Tun, tun, tun. Bueno, perdona que me permita, he salido, saludo a Omar, que también, a Néstor, que también hemos tenido mucha relación con él. ¿Qué tal? Buenas tardes, Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, muy bien. Gracias por participar. No, al contrario. No, yo. Las personas que se vayan sumando, por favor, tengan muteado el micrófono. Teresa, si te parece, podemos ir arrancando. Dale, Después se van sumando las personas a medida que transcurra todo. claro, como digáis, como digáis. A ver, lo voy a intentar hacer bien, que no está claro por lo visto. Vale, a ver. Se ve la presentación, ¿no? Entiendo. Y, Sí, se ve. y se Sí, ve se el ve vídeo, ¿no? perfecto, Teresa. Bueno, no sé si por parte del grupo de Energía Gestión Joven queréis comentar algo. Por mi parte, agradeceros la posibilidad, ¿no? Y los encuentros que hemos tenido hasta ahora, que yo creo que nos han aportado mucho entre, entre todos, porque nos han permitido comparar opiniones y visiones distintas de países distintos, ¿no? En el grupo hay gente de varios países y yo creo que esto siempre aporta. Para un poco presentarme, bueno, yo soy Teresa Santonado, soy la directora técnica de Hereda. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los servicios técnicos necesarios, la parte de explotación de los parques eólicos en concreto, pero vamos, la mayoría es de los análisis y de los servicios son igual de comparables y de aplicables, ¿no? La parte fotovoltaica. Os pido disculpa porque yo no soy de España, soy italiana, entonces puedo hablar una mezcla de los dos idiomas. Así que si no se entiende algo, pues sin problema, activad el micrófono y preguntarme para que lo aclare, porque seguramente es mi culpa si no se entiende, ¿no? Eh, bueno, si queréis vamos empezando. La idea, en principio, es un poco, si logro aclararme aquí con cómo funciona todo, que parece que no. No veis moverse las diapositivas, ¿verdad? No.
Bien, ya lo voy a mejorar. Este es un margen de mejora del que vamos a hablar. Mm, ¿Ahora? No, tampoco. Ah, ahora sí. Vale. Pues un poco la idea es contaros de dónde venimos. No voy a hacer mucho hincapié en ello porque claramente esto lo vais a poder ver en la presentación cuando se distribuya, entonces no tiene mucho sentido hacer hincapié en ello y perder tiempo con eso. Pero sí, me gustaría ver un poco cuáles son los servicios técnicos en la fase de operación y mantenimiento, la importancia que tiene el análisis de datos de funcionamiento en estas fases y y algunos casos prácticos, ¿no? De diagnósticos de estado en la parte ya de funcionamiento. Entonces, bueno, para resumirnos un poco, solo para entender de dónde venimos y que yo no hablo en nombre mío, sino que vengo de una empresa, ¿no? En la que tenemos bastante experiencia. Para que tengáis una idea, nosotros, Hereda se creó en 2004 y tenemos experiencia en casi 50 gigas de análisis en distintas fases. Hacemos, suministramos todos los servicios técnicos desde la evaluación de los proyectos en la fase de desarrollo, ¿no? De promoción, con estudios de recurso, análisis de mesoscala, ingeniería, construcción y luego operación y mantenimiento, ¿no? En cada uno de ellos tenemos bastante experiencia. Hace poco nos integramos en otro grupo alemán y, y yo creo que el hecho de tener experiencia en las distintas facetas o las distintas etapas del proyecto nos beneficia en el sentido de que podemos intentar ver por dónde pueden venir los problemas, ¿no? O las averías. Aquí os pongo un listado de clientes con los que trabajamos. Como os decía, nos integramos en el grupo alemán y aquí viene un poco la presencia del grupo en los distintos servicios. Este grupo da servicios de mantenimiento más allá de lo que hace Hereda, ¿no? Que son servicios más bien de ingeniería, y aquí la experiencia del grupo. Bueno, vamos un poco al kit, ¿no? Del asunto. En las charlas que tuvimos a finales de 2020, ¿no? Vimos tanto la parte de desarrollos del proyecto eólico como de construcción, donde tanto Héctor como Fernando hicieron bastante hincapié en la importancia de llevar una, un análisis de los servicios técnicos, ¿no? Y no sé, un rendimiento de los servicios técnicos bastante bueno. ¿Para qué? Para que realmente en la fase de exploración del parque, que es lo que nos va a interesar, tengamos el mejor funcionamiento posible. Pues hoy nos vamos a centrar en lo que es, perdónenme, lo que es que aquí en España estamos en invierno y está un poco resfriada. Nos vamos a centrar en lo que es el final de construcción y la operación y el mantenimiento, ¿no? Aquí hay hitos muy importantes que tanto desde el punto de vista del constructor o del EPCista como desde el punto de vista de la propiedad del parque hay que tener en cuenta. Esos son la energización, ¿no? La aceptación provisional y la aceptación final. ¿Por qué son importantes? Porque, bueno, en la aceptación final no sé si se ve
aquí se va a ver, ¿vale? En la aceptación final, lo que estamos haciendo es aceptar el, el parque tal y como está y renunciar, digamos, a cada posibilidad de reclamar al que que nos ha suministrado la turbina en caso de un contrato de suministro o que nos ha construido el parque en caso de un contrato de llave en mano, ¿no? de EPC. Y la aceptación provisional es un hito bastante importante como para que la propiedad también esté supervisándolo, para tener claro si lo que he comprado básicamente se refleja en lo que me han instalado, ¿no? Porque, bueno, algunas veces surgen problemas que hay que ir solucionando sobre la marcha. Bueno, ¿cuáles son los servicios técnicos, que es lo que nos importa, que se realizan en estas fases, ¿no? En las de operación y mantenimiento de un parque, que os recuerdo que es lo que nos da el ingreso, perdón, que nos da los ingresos que hacen que el parque tenga sentido. O sea, cuando hacemos el desarrollo y la construcción, lo hacemos finalizado a que al menos durante 20 años, ahora sobre todo en Europa, se está hablando de extender la vida útil de los parques hasta 25 o 30 años. Pero bueno, que al menos durante 20 años tengamos unos ingresos que permitan, por un lado, pagar el proyecto y por otro lado, tener un beneficio, ¿no? de ello. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué contratos o qué alcances tenemos que tener? Pues tenemos que tener alcances que cubran el mantenimiento de los aerogeneradores, de la subestación y o el centro de seccionamiento y la parte de media tensión. Tenemos que tener contratos para el control, ¿no? del medio ambiente, de acuerdo a lo que se estableció en la parte de evaluación medioambiental. Tenemos que tener contratos de venta de energía, de seguridad y salud del personal involucrado en las actividades del parque, de mantenimiento de la obra civil y seguros, ¿no? Seguros de avería de nuestros equipos y seguros que cubran la pérdida de venta de ingresos debido a falta de venta de energía en caso que ésta no se realice por razones internas al parque o externas al parque, ¿sí? ¿Cuáles son otros servicios técnicos que son que son necesarios basados en lo que nosotros hemos visto en estos años, ¿no? Inspecciones periódicas, claramente para tener de primera mano un conocimiento de cómo está haciendo la operación y el mantenimiento tanto de la subestación como de nuestros aerogeneradores, auditorías antes de CAP y CAF. Aquí los he indicado como CAP y CAF, realmente con CAP queremos decir el certificado de aceptación provisional, que es en el momento en el que se firma el inicio del periodo de garantía, y con CAF el final de periodo de garantía, certificado de aceptación final. Hay fabricantes que lo llaman así, CAP y CAF, hay otros que lo llaman TOC y HOC, o sea, bueno, la nomenclatura digamos que es bastante variable, ¿sí? Y más allá de esto, ¿qué tenemos? Tenemos el soporte a la explotación y luego servicios que pueden parecer como añadidos, que son como el seguridad y la vigilancia ambiental o servicios de mantenimiento predictivo y servicios de optimización de rendimiento, ¿no? Esos
todos están basados en que el rendimiento de una instalación se puede mejorar cuando conozcamos al menos los límites del contrato de operación y mantenimiento que hemos firmado. De allí la importancia de lo que comentó Fernando en la fase de cuando dio la charla sobre la parte de construcción, ¿no? De tener claro todos los alcances que teníamos que tener. En los contratos de mantenimiento, importante es saber cuáles son los alcances de cada parte, ¿no? Está por un lado el suministrador de servicios y por otro lado la propiedad del parque, cuáles son las obligaciones y cuáles son las penalizaciones, ¿no? Que en la mayoría de los casos se reducen a una penalización y una garantía de tiempo de respuesta, garantía sobre equipos reemplazados y disponibilidad como tal. Bueno, perdón que me perdí aquí en las pantallas. Aquí voy. Entonces, ¿por qué es importante centrarnos en esto, en lo que está dentro de nuestro alcance del contrato? Pues porque puede estar integrado solo lo que es el mantenimiento preventivo, que consiste de inspecciones periódicas que no dependen del estado en el que está la máquina, de mantenimiento correctivo en el que realmente se responde frente a una avería de un componente o varios componentes o un sistema, y de mantenimiento predictivo, donde realmente lo que estamos haciendo es mirar la condición instantánea de los componentes y poder programar actuaciones. Un poco para que se entienda, ¿no? ¿Cuál es la ventaja, ¿no?, de este mantenimiento predictivo? Pues hubo bastantes estudios. Aquí os copio una gráfica del Fraunhofer, ¿no?, del Instituto de Alemania, del grupo de la Asociación de Energía Eólica Alemana, donde por un lado se representa la frecuencia de parada de acuerdo a los distintos sistemas y por otro lado se compara esta misma frecuencia, que es la línea en rojo, con la línea azul, que es el tiempo de parada que conlleva cada subsistema, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se puede observar aquí? La frecuencia de parada de equipos de sistemas eléctricos o electrónicos en el aerogenerador es muy altas, pero bueno, si lo miramos por otro lado en esta gráfica, vamos a ver que efectivamente que es muy alta aquí, pero el tiempo de parada que estos conllevan es muy bajo. Por otro lado, vemos que componentes que tienen una frecuencia muy baja, como son componentes mecánicos, tienen un efecto, sobre el tiempo de parada mucho mayor, ¿no? La línea azul sería digamos, el tiempo de parada, y la línea roja sería la frecuencia de la parada. Y aquí en los dos gráficos, en las dos casillas de texto, perdón, os he intentado copiar los que son los componentes según el Fraunhofer. En la izquierda se encuentran componentes del sistema hidráulico, del sistema eléctrico, sensores, y en el sistema, en la gráfica, vamos, en esta casilla de la derecha, se encuentran componentes Perdón, Teresa, te más... escuchamos con un soplido. No sé, Perdón, ¿con un qué? se te escucha medio como un soplido, no sé, como una intermitencia en el micrófono, ¿puede ser? Mm,
Pues si te digo una idea, ¿me crees? Espera, intento quitarme los cascos y hablar directamente desde el ordenador, a ver si funciona mejor. No, ahí directamente no te escuchamos nada. A ver, probá de nuevo con los auriculares en todo caso. No, no se escucha. A ver. A ver ahí. ¿Yo os escucho bien? Ahora ¿Te mejor. escucho bien? Sí, 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 ahora sí. Vaya, ya lo siento. No, por favor. Bueno, no sé si la gráfica esta os quedó clara, ¿no? Pero un poco el, el objetivo de ello es insistir en la importancia del predictivo para, digamos, prevenir las que son paradas muy largas, ¿no? Esto sobre todo en proyectos que tienen factores de capacidad tan altos como en Argentina, donde tenéis la suerte de tener mucho viento, es una cosa que toma mucho más valor. Tener la capacidad de poder prever una parada es mucho más importante. Es importante en todos los lados, desde luego, ¿no? Pero en Argentina, donde tenéis velocidades muy altas, poder sencillamente organizar la logística para el cambio de componente, para limitar lo que es la producción de energía, es fundamental. Es fundamental para poder garantizar una evaluación, vamos, un funcionamiento adecuado, ¿no? Que pueda responder a los criterios del banco, no solo a ingresos, sino a criterios del banco y a fiabilidad de empresas frente a lo que es el mercado externo. Eh, Aquí os he puesto un ejemplo de lo que puede ser una parte del mantenimiento predictivo, ¿no? Porque quizá de manera errónea siempre asociamos el mantenimiento predictivo a lo que es el análisis de las vibraciones. No, el mantenimiento predictivo consiste de aquellas acciones que podemos tomar para intentar limitar las paradas por avería, ¿no? Y entonces pueden consistir de los análisis de alarmas que nos permitan prever fallos de componentes, de alarmas o de avisos, análisis del aceite, inspecciones periódicas, o sea, como mantenimiento predictivo tenemos que tener un enfoque global, ¿no? Un enfoque que diría mi jefe holístico, es decir, de todo, ¿no? Lo que hay en el sistema. Eh, ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Por el que pasamos por la parte de producción, la parte de evaluación, ¿no? Con todo el, eh, el estudio de viabilidad, la búsqueda de terrenos que nos permitan instalar los generadores o un punto de conexión. Pues el objetivo fundamental es producir energía para venderla. Lo que se ve, ¿no? Y se viene viendo desafortunadamente desde hace años, es que siempre hay una desviación entre la energía producida en el parque realmente y la energía que se estima en la fase de desarrollo del proyecto o de financiación del proyecto. Desafortunadamente esta diferencia
nunca es a favor de lo que, que habíamos estimado en función, en la fase de desarrollo, ¿no? Sino que desafortunadamente suele ser más baja la que producimos en realidad con lo que habíamos estimado en la fase de desarrollo. Y bueno, esto ocurre por varias razones, ¿no? Porque, bueno, lo primero, pues puede ser que por alguna razón la velocidad del viento que hayamos estimado en un emplazamiento no sea realmente la velocidad del viento esperable, ¿no? De allí la importancia que comentaba Héctor en su charla de invertir en caracterizar de manera adecuada y oportuna el emplazamiento en el que vamos a querer desarrollar nuestro proyecto, ¿no? Luego está lo que es la representatividad de largo plazo de nuestro proyecto. O sea, nosotros medimos durante un año, 2 años, 3, ¿no? Cuando el proyecto está súper maduro y luego pues intentamos extrapolar de manera indistinta según los métodos, ¿no? De la consultora o de nosotros mismos, ¿no? De la consultora en la que nos apoyemos o si los desarrollamos internamente, pues de nosotros mismos, intentamos ver si esa velocidad que realmente estamos teniendo es representativa, perdón, de largo plazo o no. Y a veces, pues parece que esa representatividad la estamos un poco llevando para lo alto, ¿no? Otros problemas que hay es, o que hay, consisten en el perfil vertical del viento, ¿no? Nosotros medimos a una altura, a pesar de que tenemos muchas normas técnicas, pues realmente luego siempre se acaba midiendo la altura y extrapolando 200 metros casi más allá. Y entonces intentamos decir, bueno, si a 40 metros tenía una cosa y a 20 metros tenía otra, pues a 200, por la ley de la ley logarítmica, en función de la altura, puedes tener esta otra cosa. Bueno, pues hay veces que la realidad nos da, como se dice en España, una hostia en toda la cara, ¿no? O sea que no, eso no se cumple. Mm, ¿Qué más hay? Hay lo que es la disponibilidad de los aerogeneradores. O sea, cuando se hace un estudio en financiación, nosotros decimos, y nuestra disponibilidad va a ser del 97%, 96%, 95%, 98%, el valor que hemos escuchado por ahí que están dando los contratistas. Si tenemos el proyecto en una fase más avanzada, es el valor que nos dan eh, en una carta de intenciones, ¿no? Esa es, hay que distinguir varias cosas. Lo que nos están dando ellos es un vendedor de turbinas, es la disponibilidad técnica y otra cosa es la disponibilidad real del aerogenerador. Hay una norma, ¿no? Que es la 61.426 eh, que a mí me parece muy interesante porque nos enseña un poco cómo categorizar, perdonad, todos los tiempos de parada. Y en esa norma también se dice, bueno, cuál es la disponibilidad de la planta, la disponibilidad real, la disponibilidad del manufacturer, ¿no? Del turbinista, porque realmente las normas nunca se van a establecer conceptos absolutos, sino que lo que se va a intentar decir es, bueno, tengamos ese criterio para categorizar las cosas. Luego, lo que tú firmes en un contrato privado, pues ya es tu problema, ¿no? Al igual que cuando compramos una casa o yo qué sé, cuando firmamos el contrato al gimnasio. Posiblemente haya la Asociación de Consumidores que nos diga, no, no, es que en el caso de COVID te tienen que arreglar y te tienen que devolver,
pero nosotros firmamos bueno, que para un descuento más no nos devuelven nada. Mm, Pues asimismo, en los contratos de operación y mantenimiento, los contratos de suministros para la fase de garantía, podemos decidir que nos compensa más firmar o acordar algunos asuntos, algunos valores y algunas garantías, aunque no sean las que están en el mercado. Lo importante aquí es que siempre seamos conscientes de lo que estamos firmando y de lo que nos puede llegar a impactar, ¿no? Más allá de lo que además viene en el contrato, es importante distinguir entre la disponibilidad que se llama en la norma disponibilidad técnica de cada aerogenerador y lo que es la disponibilidad de nuestra instalación real. La disponibilidad se define como el tiempo en el que mi aerogenerador ha estado produciendo sobre el tiempo en el que podía producir. Es decir, si tengo, bueno, si hay una caída de tensión, ¿no? Si se cae la línea, yo qué sé, nosotros hace poco estuvimos en proyectos en la Patagonia. Si se cae la línea de Comodoro para abajo, pues claramente el aerogenerador pues para porque no tiene una referencia, no tendría dónde verter la energía, ¿no? Eso está muy claro. Eso no afectaría a lo que es la disponibilidad de los aerogeneradores y además es algo sobre el que nosotros como propietarios o como mantenedores del parque tampoco podemos actuar. No, es algo completamente ajeno, ¿no? A lo que nosotros podemos hacer. Pero por otro lado, si nosotros tenemos una velocidad del viento mayor a 13 grados con dirección noreste, pues eso contractualmente puede ser disponible o no disponible, según lo que hayamos aceptado. Pero es importante que si hemos aceptado que, claro, que el sitio es un sitio complicado, donde hay una turbulencia que cuando el viento viene del sureste afecta mucho a los aerogeneradores, entonces aceptamos que los aerogeneradores se paran, ¿qué es importante allí? Comprobar que los aerogeneradores cuando están en otros sectores no se paren, que no haya ningún fallo de todos los sistemas de control. En eso, pues yo creo que podríamos actuar en lo que es ya una fase de exploración, ¿no? Nosotros ya hicimos un estudio o alguien lo hizo para nosotros y nos lo creímos, pues cuando tenemos un desvío, esa es una cosa a analizar. ¿Cuáles son de cara a los aerogeneradores, al funcionamiento de los componentes, problemas que nos puedan llevar a parada? Luego tenemos la desviación de la curva de potencia, ¿no? Ya veremos más ejemplos. Pero cuando nosotros compramos un aerogenerador, nos dan una curva muy bonita que te dice a 3 te da 0, a 4 te da 20,5, a 5 te da 67. Bueno, esa siempre es la curva contractual. Cuando luego vamos a los anexos, ¿no? de garantía, de curva de potencia, siempre hay una incertidumbre que nos meten sobre la curva de potencia, por lo cual nunca se va a cumplir esa curva de potencia contractual. Pero aún así yo creo que es importante ver lo que vemos en la curva para ver mal funcionamiento es en la operación y en el mantenimiento del aerogenerador. Y eso desde luego nos impide o nos da ventaja para analizar dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos en lo que es en la explotación de un parque. Porque realmente nosotros hemos gastado mucho dinero en lo que es la explotación. Bastante dinero o mucho dinero dependiendo de las épocas, de las empresas y del contexto de lo que es la construcción. Y cuando llegamos a la explotación, lo único que queremos es optimizar y maximizar
toda estos ingresos, ¿no? Para recuperar lo que hemos invertido o incluso en algunas ocasiones perdido antes, con lo que podemos hacer. Luego hay otros factores de pérdidas, ¿no? Que nos llevan a la desviación entre lo que se estimó en fase de financiación con lo que estamos teniendo en término real, que son la degradación, digamos, normal, ¿no? De las instalaciones. Y hay otro punto que es cómo estimamos nosotros las pérdidas, que igual hemos podido subestimarlas. Realmente sobre lo que es velocidad del viento, representatividad del largo plazo o perfil vertical del viento, una vez que ya tengamos los molinillos metidos allí en el campo, no podemos hacer nada. O sea, ya lo que nos toca es ver cómo están funcionando nuestros aerogeneradores y si realmente se puede mejorar su manera de funcionar. Así claro, ¿cómo podemos hacer todo eso, no? Nosotros, ¿no? En Hereda estamos convencidos y además lo hemos probado en los años que una cosa muy, muy básica, ¿no? Muy poco sofisticada es controlar cómo estaban funcionando los aerogeneradores y cómo se está planteando el mantenimiento. Esto, por ejemplo, en parques donde tengamos muy alta velocidad del viento es súper importante. Si nosotros tenemos un perfil de velocidad del viento en el que tengamos, yo que sé, viento, no queremos llegar al esclavismo, ¿no? Partiendo de eso que vamos a excluir la noche, pero si tengamos una velocidad del viento más baja en un mes que en otro y en ciertas horas del día, pues vamos a tener que, como propiedad, centrarnos en negociar un contrato de operación y mantenimiento donde nosotros nos podamos reservar la posibilidad de decir, che, no me vale que me hagas el mantenimiento el 1 y el 2 y el 3 del mes, sino yo me quiero meter y quiero decir que va a ser posiblemente el 2, el 4 y el 17 de 8 a 10 de la mañana y te lo voy a comunicar con tantas horas de adelanto, pero y con, no sé, y durante tantas horas, ¿no? De duración. Eso es fundamental y ya nos aporta una ganancia en producción e ingreso. Es una cosa muy tonta, que solo hay que tenerla en cuenta. Básicamente cuando se negocia el contrato de operación y mantenimiento y llevarla a cabo. Pues simple, o sea, sencillo. ¿Qué más? Hay veces, ¿no? que nos creemos, tú hablas con la gente y dices, no, mi parque va muy bien, mi parque tiene un 99% de disponibilidad. Y como lo has mirado, ¿no? Yo tengo un sistema SCADA que me hace análisis de disponibilidad, ¿no? Que me recoge los datos, me da la producción frente al budget, frente al viento, frente a no sé qué, me da la disponibilidad. Y oye, pues muy bien, yo no le puedo reclamar nada. Entonces, más allá de que sea un tema de qué es reclamable y qué no es reclamable, ¿no? Hay veces que, digamos, eh, por error, ¿no? Se hace una intervención. O sea, yo estuve yo qué sé, se me ocurre un parque, ¿no? Donde había un sensor de carga de la pala que se estropeó. Como este sensor de carga de la pala no podía llegar en un tiempo razonablemente corto al parque, pues lo que hicieron las personas de mantenimiento
para intentar limitar los daños fue decir, bueno, cuando la velocidad hablaron con su oficina técnica o con su back office del fabricante, o sea, no fue una idea loca del personal de mantenimiento, ni mucho menos, ¿no? Pero ellos hablaron con sus gerentes y su oficina técnica y los expertos de la máquina y dijeron, bueno, cuando la velocidad supera los 15 metros por segundo, vamos a parar el aerogenerador. Cosa que parece correcta, ¿no? Porque me estás evitando, ¿cuál es la alternativa si no? Pues parar el aerogenerador todo el rato. ¿Qué pasa? Que si tú me estás parando el aerogenerador porque no está funcionando un sensor de la pala o cualquier sistema de protección, eso no es mi problema. Si yo tengo un contrato que digamos que se puede recoger en uno de los contratos típicos, ¿no? De la fase de garantía, ¿no? Del periodo de garantía de Argentina, donde la mayoría de los proyectos se han hecho por EPC, ¿no? Por llave en mano. No ha habido uno que me monta, uno que me suministra, uno que me instala, uno que me pone en marcha. Lo normal es que todo se hizo por un mismo responsable. O sea, tú no me puedes, durante el periodo de garantía, decir, bueno, como no me llega el repuesto, yo te paro el aerogenerador y encima, cuando te lo paro, el aerogenerador está disponible. No, perdona. O sea, está muy bien y te agradezco que cuando lo hayas puesto como funcionando hasta el límite, fenomenal. Pero cuando va más allá, alguien se tendrá que hacer cargo. Y alguien no es la propiedad, sino que es quien está al cargo de gestionar los repuestos, el mantenimiento y el control del aerogenerador. Entonces, cuando hablamos de control remoto por escala de las actividades en campo, nos referimos a que nosotros vemos en el SCADA una imaginita muy bonita, ¿no? Que nos da códigos de colores, velocidad, potencia en cada aerogenerador. Muy bien. Realmente saber si ese código de color, ¿no? Ese verde cuando nos está dando un cero, tiene sentido o no tiene sentido, porque puede que no tenga sentido, ¿no? Y eso yo creo que es importante que todo lo tengamos en cuenta. Por otro lado, ¿qué es importante, ¿no? Para detectar pérdidas y anomalías, ¿no? en el funcionamiento en los aerogeneradores? ¿Cómo están funcionando los aerogeneradores? O mejor, cómo cuando no están funcionando se están parando. Es decir, cuáles son los componentes principales que están fallando y cuáles son las causas más frecuentes. Por un lado, componentes principales, por el otro lado, causas más frecuentes. ¿Por qué? Porque aquí iríamos un poco a esta gráfica que veíamos aquí. O sea, puede que tengamos muchas paradas de elementos con alta frecuencia, pero bajo tiempo de parada. Pero si hay alguno que nos puede llevar a alto tiempo de parada, eso sí que es merecedor de que hagamos un análisis más en profundidad, ¿no? Uy, perdón. Eh, ¿Qué más es importante? Saber si los dados se están guardando bien o mal. O sea, si los dados que nosotros tenemos en nuestro SCADA o en nuestro SCADA de cero, ¿no? Que ahora está muy de moda, los de otras plataformas que generen predictivo, que dan dados y vaya por delante de todo a favor, pero que hay que comprobar que esos dados tienen algo de referencia, ¿no? Con la realidad. El análisis de curva de potencia y lo que hablamos antes de planificación semanal de lo que son las actividades que se hacen en campo, o sea, perseguir, o sea, negociar el contrato de operación y mantenimiento antes para poder perseguir al personal de mantenimiento o realmente al responsable de operación y mantenimiento, es decir, esto sí, esto no, esto lo vamos a hacer así, esto a ver si lo podemos mejorar, ¿no? No de manera arrogante tampoco, pero un poco intentar establecer también cuáles son nuestras prioridades. Y luego el análisis de rendimiento, ¿por qué? Porque el análisis de rendimiento nos da una medida de
dónde tenemos que ir. Puede que haya cosas que me impacten sobre disponibilidad, pero no me impacten en ingresos. Es decir, aquí siempre hay dos posturas muy distintas. La del mantenedor, sea en fase de garantía o en fase de garantía, y la de la propiedad. El mantenedor va a querer acercarse a un valor de disponibilidad lo más cercano o incluso mayor, porque va a tener un bonus posible al que tiene garantizado en contrato. La propiedad va a querer producir más. No siempre estos dos objetivos coinciden. Ojo, me parece que me estoy yendo un poco de, de tiempo, lo siento, así que voy a intentar resumir, lo siento. ¿Cómo podemos hacer eso? Fundamental, tener claro cuál es el contrato de operación y mantenimiento o el anexo de operación y mantenimiento del EPC, del TSA, dependiendo, ¿no?, de las varias estructuras contractuales que rigen mi relación con el contratista, ¿no?, o con la propiedad en el caso de que yo sea el mantenedor. Y luego tener accesos a todos los datos de funcionamiento de los aerogeneradores. Aquí os pongo, digamos, lo que yo considero un must, ¿no? Es decir, datos 10 minutales de los aerogeneradores, de las torres, alarmas del SCADA, alarmas y avisos del SCADA de los aerogeneradores, órdenes de trabajo, ¿no?, de que registra el personal de mantenimiento, datos de contadores, tanto de producción, tanto de los aerogeneradores como de la subestación, el punto de medida, informes de mantenimiento de la subestación y consigna del gestor terreno, dependiendo de dónde estemos instalados. Con eso, ¿qué podemos hacer? Eso lo importante es cruzarlo. Para no creernos lo que nos dice el informe automático del SCADA de mi máquina, o que yo, pues si filtro así rápidamente, aunque me descargue las alarmas, vea. Porque igual estoy viendo una razón de alarma que la han configurado no queriendo mal, ¿no?, sino, bueno, porque tenían que proteger la máquina de las cargas externas y pusieron que separar con 15, cuando mi máquina se tiene que parar con 20. Pusieron que separar con 15, de 15 a 20 me va a dar la misma alarma que cuando la velocidad es mayor de 20. Pues si yo cruzo toda la información, cruzo los 10 minutales, la velocidad que mide mi máquina, la velocidad de la torre, allí tengo capacidad de entender qué está pasando. Si no, pues mejor me olvido. ¿En qué momento tiene sentido hacer eso? Claro, viendo esta grafiquita, ¿no?, sí, muy, muy básica que intenté hacer, desde luego tiene sentido hacerlo aquí, en la aceptación final, cuando termina la garantía de una instalación, porque allí estamos aceptando lo que hay. O sea, lo que hay es lo que hay. Aquí, no sé si se ve, aquí ya no hay manera de reclamarlo de otra forma. La aceptación provisional, pues también tiene sentido, porque yo voy a tener unos años en los que voy a verter energía, que además van a ser los primeros años, ¿no?, que tengo todo el interés, eh, tanto desde el punto de vista comercial, frente al mercado, como desde el punto de vista técnico, frente al gestor de la red, frente a ejecutar mis hitos de pago, de decir, oye, ¿esto está funcionando bien o no está funcionando bien? O sea, yo no quiero estar con un parque de 50 megas que me produzca 10. Ese no es el objetivo, a mí no me compensa, comercialmente es una imagen muy mala y encima voy a tener que pagar como si estuviera produciendo 50 o tuviera la capacidad de producir 50, ¿no? Bien, entonces, de manera puntual, claramente hace falta en estas fases del parque que os muestro aquí. Pero igual yo soy una alucinada de los datos, pero creo
que sí tiene sentido hacerlo de manera periódica para hacer un seguimiento de cómo está funcionando mi parque y poder detectar cualquier instalación, para hacer lo que comentábamos antes del mantenimiento predictivo o de poder planificar los trabajos de manera más racional, al tener más información, desde luego, ¿no? Como todo, lo vamos a hacer de una manera más adecuada a lo que es la instalación y para poder detectar los fallos. ¿Por qué nos interesa detectar los fallos? Porque, bueno, aunque tengamos una garantía de disponibilidad, aunque tengamos un seguro, pues cuando se para un aerogenerador y se queda un mes parado, el seguro 15 días nos lo pone de franquicia. Y la disponibilidad no nos va a dar todo lo que hemos perdido en producción. Nos va a dar un porcentaje de esto, la garantía de disponibilidad. Entonces, pues es conveniencia de la propiedad poder saber, o incluso del mantenedor. O sea, yo también trabajé para mantenedores y es conveniente para ellos decir, oye, pues movilizo toda la logística para pagar menos o para perder menos, ¿no? según donde estemos ubicados. Eh, en este caso, para intentar un poco ir a lo práctico, ¿no? Mm, Os presento el ejemplo de un parque donde está aquí la disponibilidad. Esta es la disponibilidad del parque. Se ve el puntero, ¿no? Y luego están todas las varias causas de indisponibilidad, ¿no? Cada columnita siguiente es la causa de indisponibilidad. Y aquí a la derecha vemos cuál es la indisponibilidad total. Bueno, este es un parque que claramente podríamos decir que no funciona muy mal. No funciona muy mal porque tiene una disponibilidad que, de hecho, según el contrato que tenían en vigor en ese parque en concreto, pues cumplía. Porque la disponibilidad era del 96% y aquí tenemos un más del 96,25%, ¿sí? Y bueno, si lo vemos en términos de disponibilidad en tiempo, pues no está mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si miramos las pérdidas económicas? En este caso, tenemos la pérdida económica aquí a la derecha, total, asociada a la misma gráfica que teníamos antes, ¿no? A esta pérdida de disponibilidad le toca esta pérdida económica. Y aquí vemos todos las varias aportaciones de alarmas o de paradas o de limitaciones o de anomalías, digamos, que ha llevado ello. Bueno, nos podemos fijar que en la disponibilidad hay esta alarma que en esta tecnología en concreto está asociada a mantenimiento correctivo o preventivo, que bueno, que en este caso se dejó solo para el preventivo porque el correctivo se asoció a las reales causas de fallo, que conlleva pues casi, ¿no? Casi la mitad la mitad del total, ¿no? De pérdida económica. Aquí estamos hablando de $128.000 frente a $302.000 de pérdida total. Pero también tenemos otros aspectos, ¿no? Aquí tenemos, si nos fijamos en la parte de disponibilidad, tenemos varias alarmas, pero si nos fijamos aquí, tenemos un concepto en pérdida económica que es la pérdida por curva de potencia. ¿Qué pasa? Si yo tengo un contrato de disponibilidad basada en tiempo, como la mayoría de los contratos de mantenimiento que se llevan a cabo, no tenemos una garantía de energía entregada. Y bueno, y en los contratos que dan producción también hay que saber muy bien lo que se negocia, ¿no? Entonces, si yo tengo una máquina que funciona de esta forma, esto
como la máquina sigue funcionando al aumentar la velocidad del viento, no me afecta la disponibilidad, pero sí me está reduciendo lo que yo puedo producir. Entonces hay que tener muy claro que a veces se cumple lo que es la garantía de disponibilidad, pero aún así hay pérdidas que son muy altas. Mm, ¿Eso cómo se puede detectar? Se detecta con los datos, ¿no? Con el cruce ese de información que hemos comentado antes, de datos 10 minutales, alarmas, avisos, consignas de la red eléctrica, porque bueno, esto mismo, si lo cojo en un periodo de una semana o de un día, podría ser porque me lo está solicitando el gestor de la red, que limite mi producción. O sea, todo tiene que estar como en su lugar, ¿no? Todo lo tenemos que poner en contexto. Pero si no, esto lo puedo ver solo si mezclo y si tengo la capacidad de analizar todas las fuentes de información. Si no, siempre voy a dar un análisis que no es real para para la propiedad o para enfrentarme al fabricante o para el fabricante para intentar solucionar problemas. Ojito, esto, si tenemos un contrato de operación y mantenimiento donde se da garantía de disponibilidad basada en tiempo, eso no afecta, ¿eh? Nadie nos va a pagar. De aquí a aquí lo partimos y ya. Eso para ser muy claro sobre las consecuencias, ¿no? Em, Aquí, en cambio, ponemos un ejemplo distinto, ¿no? Tenemos también un, un- una tendencia una tendencia de garantía bastante parecida de disponibilidad, ¿no? Si vemos lo que es la tendencia en sí, pero claramente el valor está muy por debajo. ¿Cómo elijo yo como propiedad, si he negociado bien el contrato, en qué hay que centrarse? Hay que centrarse en esto, ¿no? En este valor que me da el 3%, o hay que centrarse en el equivalente de esto. Pues seguramente, si yo soy la propiedad, a mí lo que más me interesa es focalizarme y hacer que el equipo de mantenimiento se focalice en lo que es lo que más pérdida económica me aporta. A mí la disponibilidad me da igual. Era lo que os decía antes, el mantenedor y la propiedad tienen intereses distintos. El mantenedor va a querer mantener una disponibilidad muy garantizada, igual o por encima, o sea, una disponibilidad real igual o por encima de la garantizada. La propiedad lo que va a querer es decir, yo quiero limitar este número, realmente este número. Igual lo que a mí me está causando más pérdida de energía no coincide con lo que me está causando más pérdida de disponibilidad. Porque yo puedo tener cosas, ¿no? Averías que me conlleven muchas paradas durante mucho tiempo, pero a velocidades de tiempo bajas, perdón, de viento bajas, y en cambio menos avería, pero con mayor velocidad de viento que conlleven, ¿no? Como la curva de potencia no es una función lineal, una mayor pérdida de energía y consecuentemente una mayor pérdida de ingresos. Eh, Aquí un poco para contaros en un emplazamiento que la verdad es que era muy complicado, ¿no? En verde se representan los aerogeneradores que están en marcha. En, y claro, esto porque os quería decir que, claro, el análisis de disponibilidad tiene sentido también cuando tenemos dudas sí, bueno, dudas de que pueda haber fallos en serie, ¿no?
de que un mismo componente nos esté fallando en varios aerogeneradores a la vez. Entonces, lo que hicimos en un parque en concreto, también para analizar un poco el impacto de cara a todos los que intervienen en un proyecto. O sea, cuando estamos en exploración, está la propiedad, está el mantenedor, está el banco, está la eléctrica, está el seguro. Entonces, frente a todo ello, siempre hay que estar justificando, ¿no? Y todo y un poco darle la garantía que todo está bajo control. Pues en este parque, cuando empezamos a hacer la operación, se veía como una variación muy grande de los aerogeneradores que estaban en funcionamiento, ¿no? Y no era un parque que no tuviera viento, sino considerando un parque que tuviera bastante velocidad de viento. Entonces, aquí se veía, bueno, aquí paró un aerogenerador por un componente en concreto, ¿no? Pero luego fuimos viendo, claro, que iban parando más aerogeneradores para el mismo componente. Entonces, hay que analizar por qué estamos teniendo esta tendencia donde pasamos de el 0% de aerogeneradores en funcionamiento al 100, ¿no? Y si hacemos el promedio, ¿qué número nos saldría aquí? Un valor parecido al 65%. No es razonable. O sea, cuando estamos hablando de en funcionamiento, estamos diciendo que, que hay viento y que hay capacidad de producir. Em, entonces, todos esos representan casos en los que merece la pena hacer un análisis. En ese mismo parque, por ejemplo, lo que detectamos analizando, ¿no? Cruzando la información de los datos de viento con los valores de producción, es que se había implementado un sistema de protección de los aerogeneradores en el que se podían describir claramente, dos maneras de funcionamiento en función de dónde viniera el viento. Eso, eh, o sea, vemos aquí, ¿no? Que hay una tendencia y otra tendencia. Perdona, Romina, si te pregunto a ti, pero es de las pocas que tiene el vídeo encendido. Se entiende, ¿no? Se entiende esto de que hay dos tendencias de líneas. Con que me hagas sí o no, me vale. Sí, fenomenal. Claro, aquí vemos que cuando la velocidad viene de un sector en concreto, ¿no? Aquí hay una rosa de frecuencia como muy característica y muy sectorial. Por un lado viene el viento o del suroeste o del noreste, bueno, del nor-noreste. No hay más. Y entonces, claro, veíamos una producción que no alcanzaba y realmente se vio que cuando venía del suroeste la velocidad, la dirección del viento, el suministrador había, vale, perdón, había como limitado, ¿no? O protegido la máquina para que produjera un poco menos, pero a la vez solicitara menos sus componentes. No sé si me explico. Entonces, todo eso está fenomenal. Pero si es hablado directamente, si se llega a una negociación. Así, por hecho, como que no, o sea, a mí si no me informan y me entero, pues no me hace mucha gracia. Es como si me dicen, oye, tu coche puede llegar a 200 kilómetros por hora. Pero bueno, luego me implementan un sistema que para contaminar menos, pues puedo llegar a 180. No, avísame que contamino menos con 180. Y, y, y nada, vamos,
Esos son más ejemplos, ¿no? De lo importante de analizar los datos y como me he ido mucho con el tiempo, me escribieron hace 4 minutos que ya me había ido y no lo vi, lo siento. Aquí un poco es la importancia de analizar todos los datos, ¿no? Este es un ejemplo de lo que es el SCADA de un fabricante donde se ve lo que os comentaba antes, de un aerogenerador que ellos deciden parar por fallo de un sensor y claro, ¿qué pasa? Que el SCADA, el sistema del fabricante, lo marca como disponible, ¿no? Por el código que le asocian. Pero a la vez, nosotros a partir de aquí estamos perdiendo energía. Y estamos perdiendo esta energía en un mes. Ese sitio era un sitio de muy buen viento en Europa. En Argentina seguro, vamos, que es un sitio de medio a bajo, o en Ecuador o en Colombia. Pero bueno, o sea, son cosas que merecen la pena ser analizados y poder responder con tiempo. O sea, si yo este fallo lo intento detectar o lo logro detectar antes, estos 256 megavatios horas de un mes, pues lo reduzco a una cuarta parte, ¿no? Solo ya con gestionar lo que es la logística básica, no hay que gestionar mucho más. Y eso, bueno, son las típicas limitaciones que seguro que todo el mundo habrá visto ya en curva de potencia por componentes que no están funcionando en su condición normal. Y esto es un ejemplo de mala orientación del arancel de los aerogeneradores, ¿no? Bueno, aquí es otro ejemplo de un rearme, pero me parece que os lo voy a tener que ahorrar porque, porque ya vamos muy mal de tiempo. Pero cualquier duda o comentario me podéis escribir en la dirección que aparece al principio de la presentación. Eh, Vamos, por mi parte, de verdad que lo que es el coste interno o el gasto externo, ¿no? En el caso que lo haga otra empresa, de hacer un análisis de todos los datos, paga bastante, o sea, es un porcentaje muy pequeño comparado con lo que se puede evitar, ¿no? De perder. En nuestra experiencia, las pérdidas que se ahorran son entre el 1 y el 5%. Claro, hay casos de muchos porcientos. Eh, en Argentina a mí me parece un mercado donde merece la pena realizar esto porque cuando hay mucha velocidad alta, vamos, es un sitio donde hay, afortunadamente para ustedes, ¿no? Una velocidad del viento muy alta, pero eso también conlleva que cuando hay que hacer un mantenimiento correctivo, si se estropea un componente, tiene una logística bastante complicada, aunque no se estropea un componente, o sea, sencillamente para yo técnico de mantenimiento subirme a la nacelle, tengo que esperar a que la velocidad baje por debajo, yo qué sé, dependiendo del fabricante, de 15 o 18 metros por segundo. Y hay sitios que afortunadamente están mucho más allá. Pero bueno, eh, afortunadamente de cara a la producción, pero de cara a las pérdidas también desafortunadamente, ¿no? Entonces, siempre en esas situaciones también yo creo que aporta. Y claro, creo que es fundamental, ¿no? Que cada uno tenga claro por qué se están dando las pérdidas. Por lo que os comentaba antes, que puede que lo que me aporte más disponibilidad realmente no sea lo que me aporte más pérdida de curva de potencia. Y eso, perdón, de curva de potencia, no, de generación de energía. Y eso realmente hay que tenerlo claro
para poder enfrentarnos a hablar con gente que también conoce del sistema, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo lo podemos mejorar todo? Pero ¿por dónde vamos a atacar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué prioridades podemos compartir? ¿No? En todas esas gráficas que veíamos de Pareto, ¿no? ¿Qué me aporta cuál es el 20% que me aporta el 80% de la pérdida? Eso yo creo que es fundamental. Y bueno, en caso de siniestros, desde luego, es imprescindible, ¿no? Tener claro cuál ha sido la causa del fallo para poder tener en cuenta si ese es un problema que se puede repetir en mi instalación, si ha sido un problema puntual, si es un problema de diseño, si es un problema de mantenimiento, ¿no? Es importantísimo tener claro cuál es la causa de esto en mi parque y pues voy más allá, si me quiero comprar otro parque, ¿no? Y tiene un siniestro, quiero saber cuál ha sido la causa. Pues nada, y yo que he tenido la capacidad de pasarme, a pesar de aquí empecé a las 12, a las 10 de la noche, pues ya vamos, me callo, ¿no? Pero si queréis si tenéis alguna pregunta o comentario, yo encantada. Teresa, muy claro todo. Te agradezco de nuevo el tiempo, ¿no? A esta hora en España tan tarde, es realmente admirable. Estoy viendo el chat, no veo preguntas, pero no sé si alguien quiere levantar la mano, hacer una consulta. Bueno, vamos a dar unos minutos. Yo sí tengo una duda puntualmente en el gráfico que he mostrado al principio, la curva de frecuencia de rotura de los componentes. Sí, la del Fraunhofer. Sí, me da la curiosidad en cuanto a condiciones climáticas, por ejemplo en el mar. ¿Varía mucho la frecuencia de los componentes? No, no. No es una cuestión de... Es verdad que esto se hizo cuando no había muchos parques offshore, ¿no? Sino que, bueno, es una gráfica, como os pongo allí, de 2009, que cuesta un poco actualizarla porque la verdad es que las propiedades de los parques siempre tienen alguna reticencia, ¿no? En compartir los datos. Pero la tasa de frecuencia sigue siendo mayor, independientemente de si sea onshore o offshore, por componentes eléctricos, por sensores o parte del sistema hidráulico. Lo que pasa es que es cierto que lo que es tiempo de parada no es para nada comparable con se me fastidia un generador, se me fastidia una multiplicadora, una pala, el rodamiento del eje principal. O sea, el rodamiento del eje principal es mucho más difícil que se me fastidie, mucho más. ¿No? Sería no sé, un ejemplo podría ser esta zona de aquí, pero cuando se para, sobre todo en offshore, nos va a afectar mucho más. O sea, la logística en offshore es muchísimo más complicada. Y más cara, Y sí, y tal sí. cual. Bueno, muchas gracias. Acá veo una pregunta de Pablo. Dice, en base a la experiencia que tiene, ¿hay algún componente eléctrico que sea de falla mucho más frecuente? Bueno, no, va a depender perdonad que me fumé un cigarro. Va a depender también del tecnólogo que estemos analizando. O sea, no se puede decir, oye, yo qué sé, todos los convertidores van a fallar más. O no sé, los componentes de los armarios top. Bueno, es más, van a depender también de la construcción. O sea, como sistemas eléctricos de la máquina, yo voy a entender desde la celda de media tensión hacia arriba. O sea, desde donde me conecto con el cable de media tensión.
Y bueno, yo creo que es una cosa muy importante para compartir con todos, que es cómo he hecho yo la construcción de mi parque, cómo he hecho las medidas antes de ponerla en marcha. Eso también va a afectar mi tasa de parada, ¿no? No sé, Pablo, si quedó respondida tu pregunta. Y si no, vamos a, si no la he entendido, la... Perfecto, sí, 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 ok. No sé si alguien más tiene una consulta, como por ya ir haciendo el cierre. Juan Pablo, Sí, sí, Héctor. le vamos a pedir a todos, por favor, que habiliten las cámaras y hacemos una foto final. Buenísimo. ¿Sacas vos, Héctor? Yo Sí, escondo sí, el cigarro, ¿no, Héctor? no hay problema, bájalo, bájalo. Bájalo. Lo Vamos, apagué. ahí van habilitando todos. Lo que te voy a pedir que deshabilites el... Ah, lo de compartir pantalla, perdóname. Exacto. Perdón. ¿Está? A ver. Sí, que Bien. tengo que... Sí, para, que estoy viendo a ti. No sé cómo la ven ustedes. ¿Ven la pantalla completa o Yo ven...? la veo con todos los partidos. ¿Quieres que la saque yo y te la pase? Sí, Dale. de todos los participantes, no, porque yo te veo a vos y los participantes chiquitito. Después, si le puedes No, sacar tú, yo veo a todo el mundo, bueno, menos Gisela, Andrea y Rosa, que entiendo que no no van a tiene poder salir. el vídeo habilitado. Sí, si la puedes sacar Es, tú, por favor. vale, preparados. 3, 2, 1. A ver, la cara profesional, ¿eh? Chicos. Ahí, a reírse. Bien. Y no sé ahora cómo os la paso igual por el grupo. Sí, la puedes pasar por acá o después por el grupo, no hay problema. Te agradecemos. Hablando de pasar, vamos a después subir la grabación a YouTube para que la puedan ver y bueno, mandar las presentaciones a los que se anotaron. Sí, y cualquier duda que no me he explicado, vamos, que se haya quedado allí en el tintero, que no haya quedado clara, si se os ocurre, me podéis enviar un correo sin ningún problema, ¿eh? O se lo enviáis al grupo de gestión y energía joven y luego ellos me la pasan como os sea más fácil. No, no, por mi parte, Bueno, toda la tranquilidad en contestar, ¿vale? bueno, chicos, les agradezco a todos Bueno, los que se sumaron en esta hora que nos compartieron el tiempo y bueno, esperemos seguir ya con este ciclo de webinars durante este año para seguir compartiendo conocimiento y seguir uniendo lazos entre los países. Así que nada, muchas gracias por todo y bueno, cualquier duda acá estamos presentes. Gracias Teresa nuevamente a vos por tu tiempo. Gracias a vosotros por la ocasión, que siempre es interesante. Aunque hoy no hemos tenido mucho intercambio, pero siempre es muy interesante ver otro punto de vista, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, chicos, gracias a todos. gracias a todos. Adiós. Buenas tardes, buenas noches.